Cordial saludo, tutora Diana Carolina Merchán y compañeros de grupo. Mi nombre es Jacqueline Pedraza Sandoval. Soy estudiante de quinto semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El presente video se realizó con el objetivo de dar cumplimiento a la actividad de la Unidad 1, Tarea 2, Procesos cognitivos básicos y la realidad social. En esta oportunidad les voy a hablar de la atención versus la percepción. Comenzaré este video haciendo una definición de lo que es la atención. La atención es el proceso mediante el cual se centra el interés en aquellos estímulos que están en el ambiente y que se consideran significativos. Como lo puntualiza Smith y Crossley en el 2008, la atención es el proceso por el cual podemos elegir entre muchos estímulos en competición presentes en nuestro entorno, lo que facilita el procesamiento de unos al tiempo que inhibe el procesamiento de otros. En este orden de ideas se puede decir que la atención es el proceso mediante el cual se enfatiza y se centra el interés en aquellos estímulos que se encuentran a nuestro alrededor y que se considera que son más interesantes y relevantes para una persona. Es decir, no es el acto por el cual solo se observa o se mira, sino que esta actividad va más allá de esta acción. Es decir, el tiempo que se dedica a observar ese estímulo se hace con el propósito de obtener y recibir información acerca del mismo. Se hace importante puntualizar que la atención tiene una clasificación o tipología. En primera instancia encontramos la atención selectiva, que es la manera como se enfoca la atención en un aspecto o estímulo que se encuentra en el entorno, dejando así de lado otros estímulos que están alrededor. Como lo puntualiza William James en 1990, la atención selectiva es tomar de la mente de forma clara y vivida uno en lo que aparecen simultáneamente varios posibles objetos de pensamiento. Este tipo de atención implica dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otras. Entonces se puede decir que se habla de atención selectiva cuando el foco de atención está centrado en una actividad específica, es decir, cuando se está atento a una tarea o labor puntual. Como ejemplo podemos tomar el desarrollo de un examen, cuando se está atento a la explicación de un docente o cuando se está esperando una llamada o un mensaje importante. Otro tipo de atención sería la atención dividida y hacemos referencia a la cantidad de estímulos que se está en la habilidad para comprender al mismo tiempo. Como lo puntualiza William James en 1990, si se nos preguntara a cuántos podemos atender a la vez, refiriéndose a cuántos sistemas totalmente independientes o procesos que pudieran darse de manera simultánea, la respuesta es difícilmente a más de uno o a menos que los procesos sean muy habituales, entonces a dos o tres sin demasiada oscilación. Podemos decir que se habla de atención dividida cuando se realizan varias tareas al mismo tiempo. Como ejemplo podemos tomar cuando un alumno presta atención a la explicación de un docente al tiempo que toma apuntes de lo que está escuchando. Y por último tenemos la atención sostenida y hace referencia al tiempo que un individuo se encuentra en la capacidad de mantener la atención de manera persistente en un estímulo determinado, aún existiendo otros estímulos distractores. Entonces, en conclusión, se habla de atención sostenida cuando se mantiene o se centra la atención en un elemento o en un objeto por un largo periodo de tiempo. Como ejemplo, podemos tomar la lectura de un libro o cuando se está manejando un automóvil. En la presente diapositiva se puede observar unas imágenes que hacen alusión a la clasificación o tipología de atención. Estructuras o áreas cerebrales implicadas en la atención. La formación reticular se encuentra en el centro del tallo cerebral y se asocia con el almacenamiento de un estado de alerta en las personas, siendo en cierto grado la responsable de la atención sostenida. De esta estructura depende el grado en el que se esté alerta y atento. Los colículos superiores aportan en la atención de modalidad visual, ya que son ellos los que permiten que dicho proceso pueda moverse de un objeto a otro. Su función es asociada con el control de los movimientos oculares y de llevar los estímulos externos. El tálamo. Dentro de este se encuentra una pequeña estructura llamada el núcleo pulvinar. Probablemente regula la atención selectiva, así como también filtra la información para que después pueda ser procesada por otras estructuras.
El giro del cíngulo. El giro del cíngulo de la corteza cerebral participa incorporando un contenido emocional a la información recibida para que de esta manera se pueda dar una respuesta adecuada. El lóbulo parietal participa en el procesamiento y uso de los aspectos espaciales de la atención. Se cree que es como un mapa que orienta y dirige la atención hacia los estímulos que intenta localizar. El lóbulo frontal forma y participa en las respuestas motrices que se dan a los estímulos, el control voluntario de los ojos y las respuestas a estímulos novedosos, caracterizándose por realizar el trabajo más especializado de la atención. El cerebelo interviene activamente en procesos complejos de orden cognitivo. Actuaría como procesador capaz de adecuar las respuestas de diversas naturalezas a la información del ambiente. Su intervención es como director y regulador del foco atencional en relación con la variable del tiempo. En la presente diapositiva podemos ver una imagen que nos muestra las estructuras o áreas cerebrales implicadas en la atención. A continuación hablaremos de las patologías o trastornos que pueden estar relacionados con el proceso cognitivo de atención. En primera instancia citaremos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este es un trastorno de inicio de la infancia y de la adolescencia. Su principal patrón se evidencia en la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad. Estos niños en la escuela mantienen un bajo rendimiento académico. Son niños desordenados con sus útiles escolares, les cuesta mantenerse sentados en sus puestos. Por lo general son niños que no terminan una tarea y la abandonan para empezar una nueva que tampoco la van a terminar. La hipoprocesia. Las personas afectadas intentan concentrar su atención en algo, pero no lo logra más allá de unos segundos o unos minutos, principalmente debido a que de manera involuntaria se orienta y focaliza en otros pensamientos y sensaciones. Esta condición se evidencia en personas que sufren de depresión, personas ansiosas y los niños con hiperactividad. La hiperprocesia. La atención se mantiene focalizada y centrada en determinados objetos, eventos, pensamientos, recuerdos o sensaciones. Las personas que sufren esta condición mantienen la atención en un objeto o estímulo de manera puntual, siendo incapaces de dar respuesta a otros estímulos o objetos que están en su ambiente. Entre las personas que se evidencian con esta condición podemos señalar a aquellas que sufren de fobias, las personas con paranoia y las personas con esquizofrenia. Ahora hablaremos de la percepción. La percepción es la capacidad que las personas tienen para comprender, analizar y deducir todo aquello que se ha captado a través de los sentidos. Es la percepción la que permite enlazar la información recibida del entorno donde se desenvuelve la persona, para después ser interpretada, guardada y por ende atribuirle un propósito o sentido. Como lo puntualiza Belcebre, citado por Franco en el 2007, el acto de percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos que nos suministran los sentidos externos, en este caso las sensaciones. En este orden de ideas podemos decir que la percepción es un proceso que se puede evidenciar en todos los seres humanos. Por tanto, es fundamental para la conservación del mismo. Es por medio de esta que se conecta con el entorno y esto permite el crecimiento y el desarrollo de las personas en la sociedad. Ahora hablaremos de la clasificación o tipología de la percepción. Percepción visual. El proceso empieza en los ojos. La luz que llega a ellos estimula los órganos receptores de la retina que convierten el estímulo lumínico en impulso eléctrico y lo transmiten a través de los axones del nervio óptico hacia el cerebro. La información se encuentra en la conexión cerebral llamada quiasma y continúa hasta llegar a una zona específica del tálamo, que serían los núcleos geniculados laterales, desde donde es enviada al córtex visual situado en el lóbulo occipital. La información procedente del ojo derecho es enviada al córtex visual del hemisferio izquierdo y al revés. Percepción auditiva. La corteza auditiva está en el lóbulo temporal. En ella la neocorteza juega un papel importante en funciones superiores y complejas relacionadas con la visión y la audición, mientras que la alocorteza tiene que ver con la conducta afectiva, emotiva y social. Esto hace que el área auditiva primaria relacionada con el tálamo y el sistema límbico pueda participar en el aprendizaje mediante refuerzos motivacionales.
Percepción gustativa. El sentido del gusto nos proporciona una evaluación del alimento. Esta se da porque a través de las yemas gustativas nos llega la información a varias zonas del cerebro, las mismas que pueden ser modificadas por la sensibilidad táctil de la boca y las sustancias que estimulan las terminaciones para el dolor. Los diversos sabores que percibe una persona son las combinaciones de las sensaciones gustativas elementales. Percepción olfativa. A diferencia de otras neuronas, las que tienen que ver con el olfato constantemente se degeneran y son reemplazadas por células nuevas. Esto se da porque estas neuronas están siempre en contacto con el medio externo. Tanto el gusto como el olfato son importantes para la conducta, van asociados con sentimientos o situaciones. De hecho, el olfato es uno de los que más se conecta con la memoria emocional. Percepción áctica. La corteza táctil y de comunicación multimodal, representada por el lóbulo parietal, tiene como función la recepción e interpretación de los estímulos táctiles, así como la relación con otras áreas secundarias y terciarias occipitotemporal parietal necesarias en cualquier tipo de función simbólica táctil. Estructuras o áreas cerebrales implicadas en la percepción. Percepción gustativa. El sentido del gusto nos proporciona una evaluación del alimento. Esto se da porque a través de las yemas gustativas nos llega la información a varias zonas del cerebro, las mismas que pueden ser modificadas por la sensibilidad táctil de la boca y las sustancias que estimulan las terminaciones para el dolor. Los diversos sabores que percibe una persona son las combinaciones de las sensaciones gustativas elementales. Percepción olfativa. Las porciones olfatorias figuran entre las primeras estructuras cerebrales desarrolladas en los animales primitivos. Ellas nos permiten percibir ciertas sustancias químicas del aire a las que denominamos olor. Como ya lo habíamos puntualizado anteriormente, a diferencia de otras neuronas, las que tienen que ver con el olfato constantemente se degeneran y son reemplazadas por células nuevas. Esto se da porque estas neuronas están siempre en contacto con el medio externo. Percepción visual. La corteza visual situada en el lóbulo occipital tiene como función la recepción e interpretación de los estímulos visuales y la comunicación con otras áreas corticales para contribuir a la determinación de cualquier proceso visual complejo. Percepción auditiva. Como lo habíamos dicho anteriormente, está en el lóbulo temporal. En ella la neocorteza juega un papel importante en funciones superiores y complejas relacionadas con la visión y la audición, mientras que la holocorteza tiene que ver con la conducta afectiva, emotiva y social. Esto hace que la área auditiva primaria relacionada con el tálamo y el sistema límbico pueda participar en el aprendizaje mediante refuerzos motivacionales. Patologías o trastornos de la percepción. Empezaremos hablando por la aceleración de la percepción y se da cuando existe un aumento en el número de unidades de percepción por unidad de tiempo. Se capta mayor número de estímulos, hay menos fijación anímica y mayor riesgo de error perceptivo, o sea, de ilusión. Como ejemplo, podemos evidenciar a aquellas personas que sufren esta patología que perciben y captan hasta el más mínimo detalle de lo que se encuentra en su entorno. Retardo de la percepción. Se evidencia cuando existe una disminución del número de unidades de percepción por unidad de tiempo. Se le agrega menos fijación anímica con mayor riesgo de error perceptivo, o sea, de ilusiones, debido a que no se logra una buena percepción del conjunto. Un ejemplo de esto puede ser las personas que están deprimidas, que exponen que se sienten muy lentos y que les cuesta mucho entender lo que le preguntan. Intensificación de la percepción, también llamada hiperestesia. Los sonidos son vivamente oídos y los colores luminosamente vistos. Las personas que padecen esta condición exponen que los sonidos y ruidos que escuchan de su entorno retundan en sus oídos de manera dramática. Debilitamiento de la percepción. La intensidad de la percepción está reducida, los colores se ven parejos, el mundo circundante parece más oscuro y apagado, la música se escucha monótona y las comidas sin sabor. Un ejemplo puede ser en un paciente psiquiátrico, que expone que su vida ha perdido encanto por las atracciones que están a su alrededor y que antes le agradaban en gran manera. Ahora continuaremos con las patologías o trastornos de la percepción de manera cualitativa. Iniciaremos con las ilusiones, que es la percepción falseada o distorsionada de un objeto real. Esta deformación se da en relación a la atención, a la afectividad y a la conciencia y se clasifica así. Ilusiones por inatención. Es el debilitamiento de la atención
dificulta la captación nítida de las cosas y favorece el error perceptivo. Esta alteración se hace evidente cuando se realiza una lectura y se leen palabras que no se encuentran en el texto. Ilusiones catatímicas. La captación sensorial es perfecta, la carga afectiva predispone a una falsa percepción mediante el agregado de particularidades y atributos que no pertenecen a la sensación real y que tienen relación con el estado afectivo predominante. Esto se evidencia cuando existe un compromiso afectivo intenso como rabia, miedo, por ejemplo, cuando se recorre un lugar en la oscuridad con miedo de que algo nos sorprenda y se observa una sombra de cualquier objeto en la oscuridad y se confundirá con la figura de alguna persona. Ilusiones oníricas. La captación sensorial del objeto es perfecta. Sin embargo, el compromiso de conciencia predispone a una falsa percepción, frente a la cual el individuo reacciona contradictoriamente, ya que a ratos logra percibir que se trata de una deformación que la hace objetos inofensivos que lo rodean. Un ejemplo puede ser de un conductor que maneja de noche y en el transcurso del viaje se le dificulta mantener la vigilia y puede observar la vía como un amplio océano. Alucinaciones. La alucinación es una percepción sin objeto real, sin el estímulo externo correspondiente y con un juicio de realidad. Las alucinaciones auditivas corresponden a ruidos o sonidos sin significación específica. Un ejemplo puede ser una persona oye voces y son claras, que lo persiguen, escucha ruidos, sonidos y timbres. Alucinaciones visuales puede consistir en imágenes inmóviles o movimiento, e incluso en espectáculos animados de una transformación caleidoscópica. Un ejemplo de alucinación visual puede ser cuando se observan imágenes que pueden ser estáticas, que pueden estar en movimiento, que pueden ser objetos, personas, animales, incluso con muchos colores. Alucinaciones olfativas y gustativas pueden ser placenteras o desagradables. Son frecuentes los fluidos celestiales, los olores putrefactos y los sabores a venenos. Un ejemplo puede ser olores desagradables, sabores desagradables, pueden ser placenteros, pueden ser olores fuertes, sabores amargos. También se imaginan que el sabor de la comida tiene veneno. Alucinaciones táctiles. Los pacientes experimentan que los agarran, que los sujetan, que les soplan, que los queman, que los pinchan, que les atraviesan, que les hacen cosquillas. También se incluyen las sensaciones de ser calentados o enfriados. Alucinaciones sinestésicas. Sensación de que imprimen los más variados movimientos a sus miembros o a todo su cuerpo. Un ejemplo puede ser que estas personas experimentan que tienen animales dentro de sus órganos y sienten que en su interior se realizan movimientos. Síndrome de Capras. El paciente cree que una tercera persona, que un familiar, que la pareja o que un conocido envía a un impostor o que este último lo hace por su cuenta y con apariencia similar a sus familiares o a sus conocidos.